A ver, para la mayoría de la gente el nombre Jeffrey Epstein es sinónimo de un monstruo, ¿no? Un depredador sexual, un caso extremo, casi aislado. Sí, totalmente. Pero los documentos que tenemos sobre la mesa, investigaciones periodísticas, correos filtrados, registros de vuelo, pintan un cuadro mucho más complejo. Muchísimo más. Y hoy vamos a analizar justamente esa otra historia. La pregunta que surge aquí no es solo sobre los crímenes de un hombre, sino sobre la estructura que lo rodeaba. O sea, ¿actuaba Epstein solo para él o era en realidad una pieza clave en un engranaje mucho más grande de influencia, de chantaje e incluso de inteligencia política? Y esa es la clave. Porque la narrativa del lobo solitario es muy cómoda, ¿sabes? Nos permite aislar el problema y no mirar más allá. Claro, pero esa narrativa se cae a pedazos cuando aplicas un concepto que se repite en todas estas fuentes: el patrón. Cuando dejas de ver a Epstein como un individuo y analizas el patrón de la gente en su órbita, el panorama cambia por completo. No eran amistades casuales. Para nada. Los documentos que se han filtrado, los llamados expedientes Epstein, sugieren conexiones que van mucho más allá de lo criminal. Se adentran en un terreno que parece sacado de una novela de espías. De acuerdo. Bueno, vamos a desgranar ese patrón. Porque la red de contactos es, para ser sinceros, alucinante. Es increíble. No es solo la cantidad de nombres, sino la diversidad de esferas de poder que tocaba. Las fuentes detallan una lista que incluye expresidentes como Bill Clinton y Donald Trump, a miembros de la realeza como el príncipe Andrés. Gigantes de la tecnología, de Wall Street. Exacto. Pero aquí es donde el patrón se vuelve más extraño. ¿Qué hacía ahí gente como, no sé, el director del MIT Media Lab o científicos de Harvard? O sea, ¿por qué un depredador sexual necesitaría una conexión tan fuerte con la vanguardia de la ciencia? Esa es la pregunta del millón. Si su único objetivo fuera el abuso, no necesitaría para nada cultivar relaciones con neurocientíficos. Claro. Lo que esta red tamiversa sugiere es que su función iba más allá. No era un simple anfitrión de fiestas. Cada una de esas conexiones le daba acceso, legitimidad y, sobre todo, información. Una coartada, la coartada perfecta. Le daba una pátina de filántropo, de intelectual, y todo esto se tejía en sus propiedades. El jet, la mansión de Nueva York, la isla, lugares diseñados para que sus invitados bajaran la guardia. Y esa red parece ser la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo es posible que se saliera con la suya durante décadas? Porque no eran solo rumores, había denuncias, investigaciones, y aún así parecía intocable. Totalmente. La condena que recibió en 2008 es el ejemplo más claro. Con docenas de víctimas, el acuerdo al que llegó fue increíblemente indulgente. Solo 13 meses en una cárcel del condado y con permiso para salir a trabajar 6 días a la semana. Es inaudito. Inaudito y muy revelador. Ese acuerdo no se puede entender sin esa red de poder que lo sostenía. No era la protección de una sola persona, sino de todo un sistema. Un sistema difuso. Exacto. Las fuentes de la época hablan de una presión enorme sobre los fiscales. Había gente muy poderosa que tenía mucho que perder si el caso iba a juicio y se empezaban a revelar los nombres de los visitantes. La impunidad de Epstein no era mágica, era transaccional. ¿A qué te refieres con transaccional? A que se construyó sobre el miedo de muchos a que sus propios secretos salieran a la luz. Era una especie de chantaje mutuo, un equilibrio basado en el silencio. Un equilibrio que se rompió, o al menos se sacudió, con su arresto en 2019. Pero su muerte en prisión, catalogada como suicidio, en lugar de cerrar el caso, lo que hizo fue echarle gasolina al fuego. Claro, de repente el hombre que sabía demasiado ya no podía hablar. Fue muy conveniente para muchos. Increíblemente conveniente. Dejó a las víctimas sin juicio y al público sin saber hasta dónde llegaba realmente la red. El cierre oficial del caso no se sintió como justicia, se sintió como la última pieza de un encubrimiento. Todo esto de la red de protección, pues, tiene sentido en una lógica de élites cubriéndose las espaldas. Pero los documentos van mucho más allá, ¿verdad? Apuntan a una conexión que sale de lo criminal para entrar en algo diferente. Algo con una dimensión geopolítica.
Así es. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre fiestas y depravación y se convierte en algo mucho más oscuro y estructurado. Los documentos apuntan de manera muy específica a una conexión con el Estado de Israel. ¿Ok? Y es crucial aclarar que esto no se basa en teorías de Internet, se basa en correos, en registros financieros y testimonios que constan en investigaciones periodísticas muy serias. Y el nombre clave que aparece una y otra vez es el de Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel. ¿Qué tan profunda era esa relación? Era mucho más que una amistad. Barak era un visitante frecuente de las propiedades de Epstein. Hay registros de transacciones financieras importantes entre ellos. Ajá. Pero lo que de verdad enciende las alarmas de los analistas no es solo Barak, sino la gente a su alrededor. Por ejemplo, los correos filtrados muestran a Epstein gestionando personalmente transferencias bancarias para un hombre llamado Johnny Coren. Y aquí es donde la cosa se pone seria. ¿Y quién es Johnny Coren? Johnny Coren no era un empresario cualquiera. Era un alto oficial de la MAN, la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, una de las agencias de espionaje más sofisticadas del mundo. ¡Wow! Y además era un colaborador muy cercano de Ehud Barak. Los registros no solo muestran dinero, sino que Coren se alojó repetidamente en el apartamento de Epstein en Nueva York mientras realizaba gestiones que las fuentes describen como oficiales o extraoficiales. Un momento, para que se entienda bien la magnitud de esto. Un agente de alto rango de la inteligencia militar israelí estaba usando la casa de Jeffrey Epstein como una especie de base de operaciones en Nueva York. Exactamente. Eso es como mínimo una bandera roja gigantesca. Es mucho más que una bandera roja. Para los analistas de inteligencia que citan estas fuentes, es una prueba circunstancial muy fuerte de que la relación no era personal sino operativa. O sea, sitúa a Epstein no como un amigo de un político. No. Lo sitúa como un posible activo o un facilitador para operaciones de inteligencia en suelo estadounidense. El apartamento de Epstein se convierte en un piso franco, un lugar seguro, fuera del radar de las embajadas oficiales. Ok, detengámonos un momento, porque si juntamos las piezas, una red de élites globales, un operativo de inteligencia usando su casa como base, llegamos a la idea central que plantean estas fuentes, y es francamente escalofriante. Sí. Que los abusos y las trampas sexuales no eran el fin, eran la herramienta. Exacto. La hipótesis que manejan varios exagentes de inteligencia es que Epstein podría haber estado dirigiendo una operación de compromat, de chantaje sexual a gran escala. De vergüenza, de secretos, de reputaciones. Esa es una moneda de cambio mucho más poderosa y silenciosa para controlar a alguien influyente. Se grababan o documentaban encuentros sexuales, a menudo con menores, para luego usar ese material como palanca. Como palanca para obtener información, para influir en decisiones políticas, para forzar acuerdos comerciales. Las posibilidades son infinitas. Infinitas. Y aquí es fundamental hacer una aclaración con total transparencia. Sí. Estas son hipótesis de analistas basadas en evidencia circunstancial. No son afirmaciones probadas en un tribunal. Han sido negadas rotundamente por todos los implicados. Y, por supuesto, requieren una investigación mucho más profunda. No lo presentamos como un hecho consumado. Para nada. Sin embargo, lo que es tremendamente significativo es la persistencia de esta teoría en círculos de inteligencia y análisis geopolítico. El simple hecho de que se esté discutiendo a este nivel, con esta evidencia, ya te dice algo. Este caso juega en otra liga. La pregunta ya no es solo qué hizo Epstein, sino ¿para quién o para qué lo hacía? Exactamente. Y esa pregunta nos obliga a cambiar el foco por completo. El caso deja de ser sobre un nombre y pasa a ser sobre un método. Y lo que sugieren las fuentes es que este método no es ni nuevo ni único. No, para nada. Se inserta en un patrón mucho más amplio. El uso de la violencia, específicamente la violencia sexual como una herramienta de poder. Sí, es un cambio de perspectiva total. De pronto, los crímenes que cometía, que son horribles por sí mismos, se convierten en la materia prima para una operación mucho más grande. La pregunta que surge es, ¿sabían las víctimas que estaban siendo usadas no solo por un hombre, sino como peones en un juego de poder internacional? Probablemente no. Y ese es el nivel de cinismo. Ese es el nivel de cinismo del que hablan las fuentes.
El material que analizamos conecta este caso con un fenómeno documentado a lo largo de la historia: la instrumentalización del cuerpo humano para fines estratégicos. Entonces, lo que sugieren las fuentes es que el método de Epstein, aunque se aplicara en salones de lujo de Manhattan, no es fundamentalmente diferente, en su lógica, de tácticas usadas en escenarios mucho más brutales. Esa es la idea. Esa es exactamente la idea. La lógica subyacente es la misma. El material de origen da ejemplos muy claros. Habla de casos documentados en contextos de guerra donde la violación se usa sistemáticamente como arma para aterrorizar. Claro. Habla de lo que ocurre en centros de detención clandestinos, donde el abuso sexual es una técnica de interrogatorio para quebrar la voluntad. En todos estos casos, la violencia sexual no es un acto impulsivo, es una táctica deliberada y calculada. Y el concepto que proponen las fuentes para entender esto es que la seguridad o el interés nacional se usan a veces como justificación para borrar cualquier límite ético. Correcto. Es la lógica del fin justifica los medios, llevada al extremo. Cuando una institución, sea una agencia de inteligencia o un ejército, decide que su objetivo estratégico está por encima de la ley y de la moral, se abre la puerta a estas atrocidades. Se suspende la ética, se suspende en nombre de un bien mayor. Y el análisis en estas fuentes hace una matización crucial aquí. Esto no es una acusación contra pueblos enteros, ¿eh? La pregunta no es sobre el comportamiento de sociedades, sino sobre la cultura operativa de ciertas instituciones dentro de esas sociedades. Instituciones que actúan en secreto y sin rendir cuentas. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Si recapitulamos el viaje que hemos hecho, es vertiginoso. Empezamos con la imagen de un criminal sexual y, siguiendo el rastro de los documentos, terminamos hablando de geopolítica, de operaciones de inteligencia, de los límites éticos del poder. Es una historia mucho más grande. Mucho más grande de lo que parece. Y demuestra que a veces los escándalos que vemos en la superficie son solo la punta del iceberg. Lo que estas fuentes nos muestran es que el caso Epstein, visto con esta luz, deja de ser la historia de un hombre depravado. Y se convierte en un lente. Se convierte en un lente, una especie de radiografía a través de la cual podemos observar cómo funcionan realmente ciertas estructuras de poder, lejos de la vista del público y de las normas que se aplican a los demás. Al final, el caso no se trata solo de lo que Epstein hizo, sino de lo que su existencia y su impunidad revelan sobre el mundo en que vivimos. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, la discusión nos deja con una pregunta fundamental que va mucho más allá de este caso específico. Una pregunta que queda flotando y que invita a la reflexión. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué ocurre cuando una institución, sea cual sea, considera que todo está permitido si sirve para alcanzar un objetivo estratégico superior? Y, quizás la pregunta más importante que se desprende de todo esto es, ¿quién vigila a quienes toman esas decisiones en las sombras?